Iniciamos. Bienvenidos todos a la presentación del proyecto titulado Desarrollo del modelo SAIL para COVID-19 en la crisis de primera ola presentada en Leticia Amazonas. Como introducción es importante entonces entender que en una primera instancia la OMS declaró la pandemia mundial. El 6 de marzo se presentó el primer caso de COVID en Colombia y 17 días después el gobierno nacional declaró aislamiento y cuarentena total. A partir de allí entonces se produjo un crecimiento exponencial de casos totales en Colombia en sus primeros 90 días. Días que vamos a analizar específicamente en la región que tuvo más afectación por los contagios y muertes, tuvo las mayores tasas de afectación, severidad y por tanto transmisión. Esa ciudad es Leticia, la capital del Amazonas, quien sufre el primer pico y es la primera ciudad del país en pasarlo también. Estas altas tasas de afectación y severidad se deben debido hacia los bajos recursos de salud, bajos recursos en educación en esa región del país, renuncias previas del personal médico y que limita con otros países que permiten el flujo migratorio. A partir de aquí se evidencia una pregunta de investigación muy interesante y es ¿qué medidas se debieron haber tomado para la región de Leticia, Amazonas, para no superar a creces su capacidad hospitalaria? Es importante también entender nuestra segunda pregunta de investigación, ya que un año después, Leticia es la primera población que alcanza la mayor proporción de vacunación con un 90% de población vacunada el 23 de abril del 2021. Sin embargo, es evidente que se han presentado contagio en personas vacunadas. Eso se debe a que tenemos varias vacunas imperfectas con una efectividad menor a la del 100%, y a eso se añaden las nuevas cepas, los títulos de anticuerpos que no se han adquirido por parte de las personas y la efectividad de las vacunas. Ante esto, en Estados Unidos se ha presentado un 70% de nuevos contagios a partir de las nuevas cepas, y entonces se realiza una pregunta, y es que con el esquema de vacunación propuesto y alcanzado por la población de Leticia, ¿qué cantidad de población debería permanecer en cuarentena bajo la aplicación de la vacuna? A continuación, entonces, se presentan los datos, cálculos y los modelos matemáticos utilizados a partir del modelo SAIL. Para nuestro análisis, iniciamos a partir de un modelo SAIL, el cual complejizamos de forma que queríamos robustecerlo para que pudiera explicar de mejor manera el caso de Leticia y particularmente cómo consideramos nosotros que se debió haber actuado el gobierno local en Leticia. Entonces podemos observar las tres cajas de SAIL, susceptibles, expuestos y observamos a los recuperados. A su vez agregamos una nueva caja, la caja J. Este J corresponde a la población que el gobierno identifica que padece la enfermedad, que tiene COVID, y ese porcentaje el gobierno obliga que las personas se queden en aislamiento. Esto sería una metodología que podría haber abordado el gobierno haciendo pruebas constantes en la población que llamaba porque tenía síntomas. Entonces el gobierno iba a las casas, hacía las pruebas y si tenía COVID, los obligaba a quedarse en aislamiento y entrarían a este cajón J. Igualmente quisimos agregar el análisis de todo el proceso de cuarentena. Estos son los cajones rojos. Entonces el cajón Q es el porcentaje de la población que está en cuarentena. Después el QE es la cuarentena expuesta a las personas en cuarentena que se infectaron por el virus. Esto lo hacemos porque asumimos que la cuarentena no es perfecta. Esto puede hacer más robusto nuestro modelo. Por su parte, esas personas expuestas van a pasar a cuarentena con síntomas, que es esta caja QI, y de aquí, al igual que en los infectados que no están en cuarentena, van a pasar a esta caja J, es decir, también se van a identificar que están padeciendo los síntomas y el gobierno los va a aislar. Por su parte, quisimos agregar también la vacunación, para lo cual asumimos primero que asumimos algo que es que la vacuna primero no es perfecta, es decir, las personas con vacuna, aún con vacuna se pueden enfermar, solo que esto pasa a una tasa menor
que las personas que no tienen la vacuna. Y segundo, y muy importante, nuestro modelo asume que la vacuna, las personas no adquieren inmunidad por la vacuna de forma inmediata. Esto se hace así debido a que toma un tiempo en el cual el organismo crea los anticuerpos. Para poder simular este proceso del tiempo que toma, creamos una caja, la cual denominamos B sub S, a la cual entran las personas apenas se vacunan y conforme un tiempo, que es en el cual se consiguen los anticuerpos, ahí sí pasan a la caja de vacunados. En la siguiente diapositiva vemos las ecuaciones para las diferentes cajas que nosotros utilizamos para nuestro modelo matemático. Ya en la siguiente diapositiva vamos a empezar a observar nuestros resultados. Entonces el primer paso era poder ajustar nuestro modelo a los datos. Acá tuvimos un supuesto muy fuerte y es que en ese momento de la pandemia estaba muy restringido el paso, por eso asumimos que solo solo el 1% de la población de Leticia puede estar circulando de forma libre. Entonces ajustamos nuestro modelo teniendo en cuenta una población susceptible del 1% a la población real de Leticia. Conforme teniendo en cuenta este supuesto claro, es que ajustamos los valores de tasas de transmisión y de tasas de enfermedad. Acá observamos nuestros resultados para nuestro modelo, nuestras simulaciones. Para estas simulaciones asumimos que si va a tener una apertura, si va a tener una apertura gradual y iría aumentando. Esto quiere decir, al comienzo de la pandemia, el 96% en nuestra simulación debía quedarse en cuarentena. Después, en los siguientes 2 meses, este pasó a solo el 84%. Y de esta forma fuimos disminuyendo el porcentaje en cuarentena. También tuvimos en cuenta que la vacuna llegó al Amazonas hasta comienzos de este año, hasta febrero de este año. Por eso solo en ese periodo de tiempo es que acoplamos los términos relacionados a la vacunación. Antes no, por lo que no habían llegado a Leticia. Acá observamos la parte de antes de que llegara la vacunación. Como observamos las ondas que están referentes a que como comentamos, la vacuna vamos abriendo de forma gradual, cada vez van a entrar más personas para poder salir de la cuarentena y hacemos dos diferencias y es que aumentamos el tope máximo que se pueda alcanzar debido a que por inversión del gobierno en un plan llamado Plan Amazonas aumentaron la capacidad hospitalaria. Entonces esa es la línea azul, por eso decimos después de junio del 2020, que es cuando aumentan la capacidad hospitalaria de Leticia. Como observamos ya en las siguientes diapositivas, en la diapositiva 12, la siguiente diapositiva observamos el caso para cuando después de la vacunación. Esto quiere decir al periodo de tiempo en el cual ya empezó a vacunar. Para esto asumimos que se iba a vacunar por ciclos, es decir, 20 días llegaba una brigada médica al Amazonas a vacunar, llegaban las vacunas a vacunar, 20 días no se vacunaban porque no habían vacunas, y después en 20 días llegaba una nueva jornada médica y llegaban a vacunar. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, es que pudimos llegar a nuestras conclusiones que nos llevaron a pensar que si era posible analizar y como observamos, plantear una forma de actuar para el gobierno regional en que no se colapsara el sistema de salud y también pudimos identificar que era necesaria esa ampliación del gobierno para la parte del Amazonas, en ese plan Amazonas, porque si no, porque como observamos la convergencia, la estabilidad del modelo se llega después de este umbral, por ende es necesario mantenerla. Igualmente, si bien anexamos varios términos a nuestro modelo para hacerlo más robusto, queda trabajo futuro, sobre todo en poder ajustar de mejor manera los datos, también en tener en cuenta y poder incluir en el modelo que no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad, que son muy importantes. Muchas gracias por su atención.